La línea telefónica de Noticias MBS, el veracruzano y ex candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Realmente quisiera decir buenos días, pero como veracruzano la verdad es que estoy apesadumbrado, triste por lo que pasa en Veracruz. Estoy muy preocupado y a tus órdenes, con muchísimo gusto. ¿Qué pasa en Veracruz, Miguel Ángel? Bueno, lo que sucede, Carmen, creo que lo hemos visto todos los mexicanos. Veracruz hoy vive la situación más grave de su historia. No es solo la inseguridad, que es un problema grave, gravísimo, es una pobreza creciente, una crisis financiera que no se ha reflejado en los medios, pero que entre otros componentes tiene una de las deudas más grandes del país, un gobierno débil y cómplice, sin credibilidad alguna, porque le ha mentido a la población. Escuchaba yo a Gina Domínguez hace un momento mentir frente a los micrófonos, decir que no sabían el día de ayer lo que había sucedido, cuando desde el mediodía lo sabía todo Veracruz, absolutamente, algunas redes sociales ya lo estaban difundiendo. Entonces, un gobierno débil y cómplice, corrupción, ausencia de inversión y de generación de empleos. Efectivamente, la inseguridad es hoy la principal preocupación. Asesinatos masivos en las zonas urbanas más importantes del estado, asesinatos que son nota internacional, desafortunadamente. Homicidios de personas de bien. Muchas familias veracruzanas, Carmen, tienen hoy en su historia triste, un homicidio, un secuestro, una extorsión. Yo te podría decir que incluso en mi propia familia tenemos la muy triste historia del asesinato de un primo hermano de Toño Yunes en su casa, en presencia de sus padres, por un grupo de delincuentes que estaban asaltando la casa. Pero así miles de familias veracruzanas hoy tienen una historia similar que contar. ¿Qué sucede? Han asesinado periodistas y de repente se nos va olvidando. Un periodista, asesinaron a Milo Vela, a su hijo Micha, que trabajó conmigo en la campaña, un joven de 20 y tantos años, a su esposa. Después asesinaron a otra periodista, habían asesinado a muchos más. Hay fugas masivas y coordinadas en los reclusorios de la entidad. El mismo día se fugan de 3 distintos reclusorios, uno en el sur y 2 en el centro del estado, un grupo importante de delincuentes. Hay una policía estatal y policías municipales controladas en su mayoría por delincuentes. Eso es lo que está pasando en Veracruz. Esa es la realidad de Veracruz. No es solo el hecho gravísimo de que aparezcan 35 cadáveres en pleno corazón de la zona conurbada de Veracruz, el hecho de que ayer aparezcan 36 o 37, sino todo este conjunto, todo este escenario que está llevando a Veracruz, repito, a encontrarse en la situación más grave de su historia, y que ha determinado al gobierno federal a entrar al rescate de Veracruz, literalmente al rescate de Veracruz. Hoy en materia de seguridad pública, con el operativo que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, pero hace unos días también en materia financiera, para evitar lo que literalmente hubiera sido la quiebra del estado de Veracruz. Es decir, si el gobierno federal no toma la decisión o las decisiones que ha tomado en los últimos días, Veracruz sería el caos. ¿Cómo es posible que no vayamos a la causa eficiente de todo esto? Que nadie vaya al fondo. ¿Por qué Veracruz es esto? A ver, vamos a eso. Yo tengo 58 años. Buena parte de mi vida he trabajado en el gobierno de Veracruz, y en 2 ocasiones como funcionario muy de nivel relevante. He sido candidato a diputado, he tenido mucho contacto con la realidad de Veracruz, y nunca, Carmen, nunca Veracruz había vivido una situación como esta. ¿Cuál es la causa eficiente? Y si no combatimos esas causas eficientes, el problema no se va a resolver. Yo empezaría por decir, y lo digo con toda responsabilidad y con toda sinceridad, que deseo que le vaya bien a Duarte y a su gobierno. Que como veracruzano que quiere a Veracruz, que vive en Veracruz, donde viven mis hermanos, mis sobrinos, toda mi familia, mis amigos, como veracruzano quiero que le vaya bien. Pero no le va a ir bien a Duarte
Si sigue con esta estrategia de querer ocultar la realidad, si seguimos escuchando a su vocera diciendo que no sabían nada, cuando aquí está el boletín al mediodía diciendo que solamente tenían confirmación de 4 cuerpos, ¿por qué quererle ocultar la realidad a los veracruzanos? Pero vamos a las causas eficientes. Primero, un pésimo gobierno de Fidel Herrera, el más corrupto de la historia de Veracruz. Fidel Herrera hoy vive en la más absoluta opulencia, es propietario de 2 jets, tiene casas en Los Ángeles, en Canadá y en Inglaterra. ¿Eso lo puedes demostrar, Miguel Ángel? Pues lo sabe todo Veracruz y obviamente estamos haciendo un análisis. ¿Tienes 2 jets? ¿Y ¿Perdón? qué más dijiste que tiene Fidel Herrera? ¿2 jets? 2 jets, un Challenger y un Learjet 45 que usa su familia. Un gobierno estatal cómplice, lo digo con toda responsabilidad, atado de manos porque es herencia de Herrera, porque participó en los atracos en contra de los veracruzanos. La más clara expresión, Carmen, de esta complicidad es negarse a revisar las cuentas de Herrera. No hubo de parte de Duarte ninguna disposición a aceptar que se revisaran las cuentas de Herrera. Pero lo que es más grave y lo que es de hoy, la negativa de Duarte a remover de su gabinete a todos los funcionarios que son herencia del pasado y que defienden los intereses del exgobernador. Voy a citar a 3. El primero, el secretario de Gobierno, Puganza, cómplice de Herrera en la venta de patrullas al gobierno del Estado, como está demostrado con grabaciones. El segundo, Reinaldo Escobar, Procurador General de Justicia hoy, y antes secretario de Gobierno de Fidel Herrera, y testigo y partícipe de todo este proceso en el que se le entrega Veracruz a la delincuencia. Tercero, se niega Duarte también a remover al secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, que era y sigue siendo el encargado de espionaje político. ¿De veras Duarte va a poder resolver la situación si no toma decisiones de fondo? ¿Qué fue lo que hizo Duarte para que esta situación se agravara al extremo que hoy vivimos? Pues yo diría que quiso aplicar la estrategia de su maestro, decir vamos bien y viene lo mejor, que era el eslogan de Herrera, ¿no? Negar una y otra vez los hechos por más evidentes que fueran. Aquí no pasa nada, todo está perfecto, y para ello corromper algunos medios de comunicación y amenazar a otros para que presentaran una realidad distinta de la situación que se vive en Veracruz. Una más, atemorizar a la población, diciendo que no había que hablar de la inseguridad. Incluso se recordará que se atrevió a meter a la cárcel a 2 tuiteros por haber difundido información falsa, lo que sea, pero el mensaje fue para el resto de la población: no opinen sobre este tema. Lo que vemos hoy, apenas a 10 meses de que Duarte arrancó, es un fracaso total, una crisis total. Yo creo que él tiene que, en primer lugar, asumir su responsabilidad. Eso es lo que tiene que hacer. Y dejar de estar derivando la responsabilidad al gobierno federal. Segundo, liberarse de Fidel Herrera y de las estructuras corruptas que heredó. Ya mencioné algunos. Tercero, dejar de derivar las responsabilidades en materia de seguridad al gobierno federal y construir una policía estatal única, profesional, honesta, bien equipada, vinculada a la sociedad. Investigar a sancionar a quienes cometieron la barbaridad de poner a Veracruz al servicio de la delincuencia y revisar las cuentas de Herrera. Solamente así los veracruzanos verán un gobernador independiente y en el ánimo de realmente resolver la situación que estamos viviendo. Hoy Duarte debe aprovechar la buena disposición del presidente Calderón. Si no fuera por este rescate que está llevando a cabo el gobierno federal en materia de seguridad, Veracruz sería un caos, Carmen. Yo vivo en Veracruz, yo sé lo que está pasando en Veracruz, yo hablo con la gente de Veracruz y tienen literalmente pánico, esa es la realidad. Y no se logra absolutamente nada y no se va a resolver el problema tratando de tapar el sol con un dedo. No puede ser.
está rodeado de gentes ineficientes. ¿Cómo es posible que la vocera del gobierno del Estado se refiera a la Secretaría de Marina Armada de México como Secretaría de la Marina? Parecería algo que no tiene la mayor importancia. No, sí la tiene. Sí la tiene. Creo que lo de Veracruz se tiene que ver con mucho cuidado, Carmen. Tenemos 720 kilómetros de costas, 3 puertos, entre ellos el más importante del país. Tenemos 3 aeropuertos internacionales, una población de 7 millones de personas. Es una zona estratégica para todos los efectos. La única planta nuclear. Tenemos las instalaciones más importantes de Pemex en Veracruz. Es paso de indocumentados hacia los Estados Unidos. Cuidado con Veracruz. No es ni la ineptitud, ni la complicidad, ni la falta de transparencia, ni la opacidad lo que van a resolver los problemas de Veracruz. Yo, Carmen, durante más de un año no he querido opinar, y esta es la primera ocasión que lo hago, sobre los temas de Veracruz. Mi forma de apoyar era permanecer en silencio, dejar que Duarte trabajara, dejar que hiciera las cosas. Pero lo que veo, Carmen, me tiene muy preocupado como veracruzano. Por eso acepté con mucho gusto platicar contigo. Te agradezco, Miguel Ángel Yunes. Después de escucharte, te pregunto lo siguiente. Estamos viendo cosas como las que tú describiste. Por tomar un punto de arranque en la revisión de los últimos días, fuga masiva de reos de 3 penales, 30 y tantos reos que se fugaron, han recapturado algunos, pero 30 y tantos reos. Horas después vemos 35 muertos en el río. No hay información que nos confirme que esté vinculado las identidades de los fugados con los que aparecieron muertos. Eso a mí me queda todavía con un grado de interrogación importante, pero digamos que está la sucesión de hechos: los fugados en los 3 penales de Veracruz, los 35 cuerpos en Boca del Río, los 36 del día de ayer, fíjate qué coincidencias de cifras, ¿no? Y un gran asunto eje. Todo parecería indicar que está el asunto relacionado con el tema de los Zetas, la presencia de los Zetas en Veracruz.